Saludos amigos, ¿qué tal? Ya comienza Prodemocracia y como es habitual, estamos con ustedes Henry Blanco y un servidor Luis de Camps. Hoy Henry y yo vamos a conversar sobre la política exterior de los Estados Unidos en la era de Donald Trump. Pero desde luego esa conversación la sostendremos luego de los siguientes mensajes. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Gracias por continuar con Prodemocracia. Como dijimos en el segmento introductorio, hoy Henry y yo vamos a hablar de la política exterior actual de los Estados Unidos. Henry, yo creo que deberíamos comenzar por un hecho simple, práctico. Donald Trump prometió un tipo de política exterior, pero está aplicando otra. Es decir, no sé si tú recordarás que cuando estaba en campaña decía que él iba a aplicar fundamentalmente sus dotes de negociador para garantizar que Estados Unidos mantuviese buenas relaciones con el resto del mundo y además en un ambiente de paz. Y llegó hasta a prometer que iba a retirar las tropas norteamericanas en donde quiera que se encontraran guerreando. Pero resulta que no ha sido así. Lo que ha ocurrido con el presidente Trump es que ha roto todos los parámetros, Luis.
con relación a políticas internacionales. Y si tú te fijas bien, la historia de las relaciones internacionales norteamericanas se han manejado en base a tres teorías o principios, que es la doctrina de Monroe, sí, la primera. ¿verdad? La primera, la segunda... Esa doctrina según la cual los Estados Unidos consideraban que ninguna potencia extracontinental, sobre todo lo europeo, ¿verdad? sí, era básicamente a propósito de conflicto con Europa y con Rusia. No, mucho antes, en el momento en que todos los países, sobre todo los latinoamericanos, incluyendo los propios Estados Unidos, estaban pasando por un proceso de independencia. Correcto. Que fue lo que le ocurrió exactamente a los Estados Unidos. Correcto, y los Estados Unidos simpatizaban con la independencia. Y simpatizaban con la Y independencia. entonces la doctrina Monroe lo que planteaba en ese momento era que los Estados Unidos consideraban un acto de hostilidad contra ellos, contra Estados Unidos, cualquier acto, valga la repetición, de un país extracontinental dentro de América. Exactamente. Sin embargo, eso se desvirtuó porque esa frase de la doctrina de América para los americanos. De América para los americanos, para mí, había unas intenciones más allá de defender los territorios. Porque acuérdate que después de Roosevelt, el presidente Roosevelt, que recató aquel corolario se le llama Roosevelt. Sí, el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. Sí, porque mucho antes, acuérdate que se había enganchado esa política internacional. Sí. Y eso tiene mucho que ver porque entre los dos partidos ha habido una distinción no tan significativa, pero un poco más liberal, como le llamaba José Francisco Peña Gómez, cuando llegaban los demócratas al poder y cambiaban esa política chauvinista de los republicanos, la cambiaban significativamente en las relaciones internacionales, sobre todo con América, Luis. Sí, pero mira, ahí hay que hacer una precisión, Henry, porque hay mucha gente que cuando uno dice eso que tú estás diciendo, te responde con que las dos intervenciones de los Estados Unidos en la República Dominicana se produjeron bajo administraciones demócratas. Ahora, a eso hay que responder, primero, que cuando se produjo la intervención norteamericana de 1916, los demócratas todavía representaban la vertiente más conservadora de la política norteamericana. Sí, pero además de eso... Y en el 65 el presidente era Johnson, que era un demócrata conservador, no era un demócrata liberal. Era filosóficamente republicano, pero militaba en el Partido Demócrata. Sí, pero acuérdate que aún en el Partido Demócrata, hablaba José Francisco Peña Gómez de esas grandes contradicciones que habían sobre los liberales de Washington, como él le llamó, sí, en la que estos líderes representaban realmente una política diferente. Inclusive llegaron a discutir en varias ocasiones el problema de Guantánamo, sí, o sea, las relaciones con Cuba, a revisarla por lo menos. Sí, los liberales eran aquellos fundamentalmente que dentro del establishment norteamericano de los años 60 y 70 se oponían a la guerra de Vietnam. Exactamente. Y eran partidarios de una política exterior, específicamente para América Latina, de promoción de la democracia dentro de un ambiente de respeto a la soberanía de los pueblos. Sí. Pero regresando nuevamente a la política Monroe, yo quiero decirte que con Roosevelt, que recató a través del colorario, ¿verdad? Sí. Creo que, si no mal recuerdo, 1923 o 1904, sí, algo por ahí, no preciso bien la fecha. El colorario Roosevelt fue, digamos que, planteado por el presidente homónimo, es decir, por Theodore Roosevelt,
Exactamente. No Franklin Delano, sino Theodore Roosevelt. Exactamente. En el primer decenio del siglo XX. Sí. Y lo que él planteaba, te lo voy a recordar, era que los Estados Unidos, en el ejercicio de los principios establecidos en la doctrina Monroe, sí, y de lo que era el papel que Estados Unidos se asignaba en América, así mismo, estaban dispuestos, si era necesario, a intervenir militarmente en cualquier país americano para garantizar que esos principios se cumplieran. Es decir, preservar los derechos del ciudadano estadounidense y además los derechos de las empresas norteamericanas. Claro. Y de eso se trataba. Claro, sobre todo lo último y sobre todo justificando, ¿tú sabes qué? El hecho de que había que ordenar en las políticas internas de los países latinoamericanos su política para evitar que fueran, que sus ciudadanos fueran atropellados, sí, en su derecho, o que fueran violados en su derecho. Y eso para ellos era un acto como, digamos, de traición y de atropello al ciudadano y a las empresas, que todo indicaba que ellos abrían las puertas, Luis, para justificar las invasiones que hacían a los pueblos latinoamericanos. Bueno, como resultado del Colorario Roosevelt fue que se puso en marcha la famosa política del gran garrote. Del gran garrote. Pero hay otras cosas más. Otra de las teorías que también viene a definir lo que es la política exterior norteamericana es la doctrina de salvación nacional, Luis. De seguridad nacional. De seguridad nacional. Pero antes de que lleguemos a la doctrina de seguridad nacional, tenemos que recordar que el Colorario Roosevelt reunió la doctrina Monroe y la doctrina del destino manifiesto. Sí, exactamente. Desde la doctrina del destino manifiesto, que fue formulada a mediados del siglo XIX, por un periodista norteamericano, sí, que decía, para decirlo de manera, sí, simple, que la providencia, es decir, que Dios le había dado el papel a Estados Unidos para extender, territorialmente y las virtudes de la democracia norteamericana al resto del continente. Exactamente. Entonces esas dos cosas es que se unen en el Colorario Roosevelt. Exactamente. Antes de que entremos a la doctrina de la seguridad nacional, tenemos que hacer una pausa. Ya. Pero ve guardando ahí. Sí, porque todavía porque no hemos entrado en materia. No, y que la teoría de la seguridad nacional también, la teoría de la conducta del destino manifiesto tiene otros encantos, sí, para justificar exactamente lo que es hoy, que era una forma de revestir la condición imperial norteamericana. Sí, pero eso lo vamos a ver ahora. Señores, Pro Democracia, pausa, pero regresa dentro de brevísimos instantes. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos.
La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Señores, gracias por continuar con Prodemocracia. Henry, tú hablabas en el segmento anterior, ¿verdad?, de la doctrina del destino manifiesto y de la doctrina de la seguridad nacional. Correcto. Que fueron las tres doctrinas que han definido, o que son las tres doctrinas que han definido todo lo que ha sido la política exterior norteamericana y que de hecho justifica las invasiones que han hecho tanto los gobiernos republicanos como los gobiernos demócratas a todos nuestros países de América Latina y del Caribe. Sí. Es decir, donde han justificado, entre otras cosas, en un primer momento lo han justificado con invasiones militares, en otro con los encantos de los préstamos y los créditos. Sí. Que lo han hecho con el propósito de supuestamente ordenar las casas en los países latinoamericanos, cuando en el fondo todo el mundo sabe que no solamente se trata de salvaguardar los derechos y las empresas norteamericanas, sino y sobre todo para justificar las invasiones y tener los regímenes cónsono con las políticas internacionales norteamericanas. Claro, porque el problema de los Estados Unidos, en sentido general, es que a partir del siglo XIX, ellos entendieron que esto era, aquí, cuando hablo de esto me refiero básicamente a América Latina, sí, y a la cuenca del Caribe, que esto era una especie como de patio de ellos. Pero eso es una visión imperial que la tenían los griegos, que la tenían los romanos, que la tenían los soviéticos, que la tienen los chinos, y que incluso Rusia también lo tiene para el caso de Ucrania, Crimea, y toda esa zona que es de la zona fronteriza. Los imperios tienen esa visión, no quieren enemigos cerca de sus territorios. Y algo más,
Cuando nosotros estudiábamos la historia de América Latina, Luis, acuérdate que a veces no le encontrábamos explicaciones de por qué coincidieron tantos regímenes militares en América Latina. Y es que la teoría de la seguridad nacional, la doctrina de la seguridad nacional, llegó un momento en que se sentía más confiada en lo que era el sector militar, abandonando el sector político que no le garantizaba el ordenamiento de las casas, que no era más, te repito, la preservación de los intereses norteamericanos. Y por eso es que vemos que en América Latina se da todo un periodo militar auspiciado por los norteamericanos para garantizar la política exterior norteamericana. De manera que Trump lo que hace es que reivindica la doctrina sobre la base de lo que ha sido la política históricamente norteamericanas en asuntos internacionales. Ahora bien... Pero se está desdiciendo, sin dudas. Sí, claro. Porque eso no fue lo que él prometió en campaña. Sí, pero lo que quiero decirte es que aún así hay un aspecto muy importante que es característico, que no había sido característico de los presidentes anteriores norteamericanos. Y es que tenemos a un empresario que no había sido tanto así, por lo menos yo no recuerdo, no sé si tú recuerdas en la historia de los presidentes norteamericanos, que haya sido un empresario que haya puesto más su condición de empresario que su condición de político. Y yo creo que ahí está, además de él agregarle una serie de características muy personalistas a lo que es su gestión política. Es decir, todo el mundo sabe que es un líder político egocentrista, es decir, que te sale con una situación hoy, pero que mañana puede cambiar. Como él no acepta la crítica, que es una de las condiciones también personal de Trump. Eso es, bueno, es un hombre acostumbrado a no ejercer el liderazgo, sino el mando. Es decir, él está acostumbrado a tener subalternos. Sí, porque él es lo que es un gran empresario, sobre todo el sector inmobiliario, y entonces es un individuo que lo que ha hecho toda su vida es dar órdenes. Pero tú sabes cuál es lo más grave de todo esto. Es que él se aleja, es indiferente a la intelectualidad, al conocimiento, al momento que se está viviendo, de la globalización. No es que se aleja, el presidente Trump desprecia eso. Bueno, desprecia, ese yo creo que es el término más apropiado. Él tiene una relación, digamos, conflictiva con los intelectuales, inclusive los intelectuales conservadores de su partido. Exactamente. Y algo gravísimo, y es haber salido de la política medioambiental internacional. Del Acuerdo de París. Del Acuerdo de París, el Acuerdo de Tierra, como además, se le llama. Pero en América Latina en específico también, haber estado metiendo la mano tan profundamente en varios países, indica que con respecto a administraciones anteriores ha habido un cambio, ¿verdad? Significativo. Sí, en materia de política exterior. Es evidente que sí. Un cambio que está muy a tono con lo que ha sido la tradición imperial de los Estados Unidos, pero que no lo esperábamos de Trump porque él decía que no iba a hacer eso. Exactamente. Aquí está el caso de Brasil, ¿verdad? Porque nadie duda que el golpe de Estado constitucional que se produjo en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff fue auspiciado por Estados Unidos. Sí, que eso es una nueva modalidad de la propia política internacional norteamericana. Una nueva modalidad, digo yo, que ya no es, por ejemplo, o no es solamente las sanciones económicas, claro, sino que también se han dado golpes de estados constitucionales. Claro, y lo que está ocurriendo en Ecuador también. Y lo que está ocurriendo en Ecuador. Y lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que está ocurriendo también en Venezuela. Los Estados Unidos en la administración de Trump han estado metiendo la mano más de la cuenta en América Latina, si lo comparamos con administraciones anteriores, sobre todo de los últimos 3 lustros. Lo coincidente en esta política última de Trump es que hay 2 elementos que yo traigo a colación. Lo primero, que son gobiernos o modelos de gobiernos liberales.
Esa es una característica. Lo que él está intentando desmontar. Sí. Y está auspiciando a los conservadores. A los conservadores. Y más que a los conservadores, a la ultraderecha. A la ultraderecha. Y la otra característica es, increíblemente, es cómo ha atropellado y cómo ha despreciado y maltratado la democracia en América Latina. Es decir, utilizando argumentos en un momento como la corrupción, por ejemplo, como la corrupción, que es un elemento que a todos encanta, pero ha sido un argumento específicamente para perseguir a los modelos de gobierno liberales. Es cierto, porque no podemos negar que dentro de los modelos de gobierno liberales, dentro de los gobiernos que se han considerado progresistas o de izquierda en América Latina, ha habido mucha corrupción. Eso no se y ese es uno de sus handicaps fundamentales. Claro que sí. Ha habido corrupción y obviamente la reacción de ciertas áreas de sus sociedades para encarar el tema de la corrupción no solamente es correcta, sino que es absolutamente necesaria. Claro. Ahora, el problema de Estados Unidos es que, como decía un secretario de Estado de la época de la Guerra Fría, Estados Unidos no tiene aliados, lo que tiene son intereses. Sí. Y en este caso, detrás de esa lucha contra la corrupción, todo el mundo se esconde, todo el mundo sabe que se esconden intereses políticos y además apetencias de carácter económico. Yo pienso que además de los intereses que representa Trump en su política internacional, es preocupante porque nos acercamos, y creo que preocupa a toda la comunidad internacional, nos acercamos a una confrontación internacional que por falta de tactos e inteligencia puede producirse. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque Estados Unidos cada vez pierde más aliados, aliados extracontinentales, europeos, asiáticos, africanos, y además está debilitando la democracia en América Latina. Evidentemente que estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo. Tenemos ya que terminar porque lamentablemente se nos fue el tiempo, pero este es un tema sobre el cual tenemos que prometerle a los amigos televidentes que volveremos de nuevo. Estoy de acuerdo contigo. Porque es un tema muy importante. Sí. Señores, Prodemocracia ha llegado a su final, pero Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps, estaremos con ustedes el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto del día.